Saludos amigos. En esta cuarta y última parte del ablandamiento de la roca, les voy a mostrar más ejemplos asombrosos de toda esta alquimia tan maravillosa utilizada en la antigüedad. Alquimia perdida, que por desconocimiento, se sigue atribuyendo una y otra vez al cincel y al martillo. Incluso lo atribuyen a intervención extraterrestre. Todo ello simplemente por su desconocimiento de la alquimia. De los procesos tan tremendos que hoy nos parecen magia. Procesos increíbles que se perdieron en los grandes cataclismos. Que se redescubrieron, y que hoy nos han sido ocultados nuevamente para esconder nuestro glorioso pasado. Para someternos. Procesos de los que no se hablan en ninguna escuela o universidad. Cuantiosos ejemplos del ablandamiento que ya he explicado en las partes anteriores. Todos conocimientos que van más allá de lo convencional. Ahora, en esta ocasión veremos los ejemplos finales, que hacen encajar todo el puzzle. Ya que abordaremos pruebas muy concretas y de diferentes períodos históricos. Desde su amplio y masivo uso en la antigüedad, hasta los hechos finales que demuestran sin equivocación, la existencia de los procesos alquímicos llevados a cabo con el fin de petrificar. Comenzamos. En los vídeos anteriores les mostré ya bastantes ejemplos del ablandamiento. De cómo era demasiado fácil para ellos. En esta ocasión les mostraré las pruebas definitivas. Detalles muy particulares que solo revelan sus secretos ante el ojo del sabio. Para ello deberemos hacer un viaje a Egipto. Concretamente, al Serapeum de Saqqara. Donde podemos ver sarcófagos hechos enteramente de roca. Dos piezas que en su conjunto suman casi 100 toneladas. Y algo curioso es que dicho sarcófago entra muy justo por los accesos de la estancia, por lo que no podría ser cargado por muchas personas o por alguna grúa o palanca. Y menos bajado por el escalón que hace falta para colocarlo en su sitio. Además, la sala subterránea donde se halla, parece que fue excavada directamente en la roca madre de la montaña. Todas, pruebas tremendas del ablandamiento. Pero lo más impactante de todo y por lo que estamos aquí, es un detalle muy particular en el sarcófago principal. Un detalle minúsculo que muestra algo muy extraño. Un escurrimiento en el pulido. Es decir, todos saben que para pulir algo, actualmente se requiere tallar la superficie con algo. Ya vimos en el vídeo anterior los procesos, descritos en el libro para pulir el granito artificial. Sin embargo, parece ser que los egipcios usaban otra poción alquímica solo para pulirlo. Otro de esos procedimientos ahora desconocidos. Pues si nos acercamos podemos ver claramente cómo el pulido se escurre como si hubiese sido alguna clase de barniz. Razón por la cual el pulido no continúa hacia el interior, sino solamente deslizándose como gotas que iban puliendo la roca al contacto. Además, otro detalle que nos hace evidente la pérdida del conocimiento alquímico del ablandamiento, lo podemos encontrar ahí mismo. En los grabados.
Vean la diferencia entre lo antiguo usado con alquimia y ablandamiento, y lo hecho por los egipcios del período dinástico. Creo que por la calidad y el detalle, es evidente que mucho conocimiento alquímico se fue perdiendo tras el paso de los siglos. Lo mismo sucedió en Perú, donde se nota claramente los bloques megalíticos elaborados en el período pre-inca, al lado de los ensambles hechos posteriormente por los incas. Pero volvamos a Egipto. Pues también están estos extraños hoyos, que parecen haber sido extraídos sin mucho esfuerzo. Las superficies lisas, pero con muescas lineares que denotan haber sido cortado con algo filoso a manera de una rebanada. Lo cual solo podría hacerse si el material fuera suave. Y claro, existen artefactos hechos con ablandamiento, para hacer más ablandamiento. Yo pienso que estos bowls de piedra eran moldes, ya que guardan mucha relación en términos de forma. Incluso tienen esos piñones a manera de seguros, donde se podrían pasar unos pernos para así fijarlo. Quizás se utilizaron para mezclar las diferentes pociones alquímicas. Como si se tratara de una olla a presión, ya que poseen una salida en la parte inferior, como si fuesen para drenar un líquido. Entonces, ¿podemos ya olvidar de una vez la teoría del cincel y el martillo? O como lo explican los mismos días, golpeando con unas pequeñas rocas. ¿Habrá acaso alguna otra evidencia de todo esto? ¿Evidencia casi olvidada de otros investigadores independientes? Como el sacerdote Jorge Lira, quien ya en su tiempo habló del ablandamiento y de la masificación de las piedras y el hierro. Todo debido a una misteriosa planta. Todo lo que ya se había evidenciado en los cuentos de Fawcett, y de los cuales ya hablamos en este otro video. En 1983, durante la grabación de la serie El Otro Perú, parte de los documentales de La Puerta del Misterio, los cuales hicieron famoso en Iberoamérica al Dr. Jiménez del Oso, fue ahí donde el investigador conseguiría grabar una breve pero intensa entrevista con este sorprendente personaje antes de que falleciese. El padre Jorge Lira, uno de los más prestigiosos expertos en el folclore andino, autor de numerosos libros y artículos, elaboró el que tal vez fue el primer diccionario erudito del quechua al castellano. Pero esa no era la razón por la que el Dr. Jiménez del Oso se había desplazado hasta aquel pequeño pueblo cercano a Cusco. El padre Lira afirmaba haber descubierto la antigua forma para reblandecer las rocas. Según el padre Lira, los ancianos le dijeron que la receta secreta les fue proveída directamente por los dioses. El conocimiento necesario para construir todo esto. Dicho regalo se trataría de dos plantas con sorprendentes propiedades. La primera, la hoja de coca, capaz de anestesiar el dolor y el agotamiento. Una planta medicinal cuyas propiedades actúan como un estimulante, incluso combatiendo la sed, el hambre, e incluso el mal de altura.
La segunda sería otra planta que, mezclada con diversos componentes, convertiría las rocas más duras en ligeras pastas fácilmente manipulables. Durante 14 años el padre Lira estudió la leyenda de los antiguos andinos, y finalmente consiguió identificar el arbusto de la planta, misma que los antiguos denominaban hotcha, y que se identificaba de forma muy similar a la ya abordada hierba cabrera medieval. Los antiguos indios dominaban también la técnica del ablandamiento, afirma el padre Lira en uno de sus artículos. Reblandeciendo la piedra, la reducían a una masa blanda que podían transportar y moldear con bastante facilidad. Les dejo la entrevista completa en la descripción, donde el sacerdote menciona haber realizado varios experimentos con el arbusto de la hotcha, llegando a conseguir que una sólida roca se ablandase hasta casi licuarse. Sin embargo, no logró volver a endurecerla de nuevo, por lo que consideró su experimento como un fracaso. Pero, a pesar de ese parcial fracaso, el padre Lira sí logró demostrar que la técnica del reblandecimiento es posible. Quizá no logró descifrar el requerimiento del aceite o jugo de basilisco, razón por la cual no logró concretar el endurecimiento. Pero así, se explicarían los sorprendentes ensambles que presentan algunas de las colosales rocas que componen las murallas de Sacsayhuamán, o de otras fortalezas precolombinas. Por ello ya no es posible replicar lo que se hacía en la antigüedad. Todas aquellas construcciones y excavados, todo lo que se construyó antes de que hubiese cinceles y martillos, cosas que nos dicen fueron hechas golpeando piedras entre sí. Algo francamente visible y que resulta un insulto para los verdaderos conocedores de la alquimia antigua. Otro investigador, o alquimista moderno que ha hecho avances en el campo del ablandamiento es el Dr. Joseph Davidovich, un famoso investigador, afincado en París, cuyos estudios sobre materiales geopoliméricos están considerados como los más revolucionarios para la industria científica desde la invención de los plásticos. Fue profesor en la Universidad de Toronto, y director del Instituto para la Aplicación de las Ciencias Arqueológicas de la Universidad de Barry, en Florida. En 1988, el Dr. Davidovich publicara, en coautoría con Mary Morris, el libro The Pyramids: An Enigma Solved, una obra fundamental para comprender la técnica del reblandecimiento pétreo en el Antiguo Egipto. En ella, Davidovich expone numerosos ejemplos de construcciones egipcias realizadas según él, reblandeciendo la piedra, modelándola y posteriormente volviéndola a endurecer una vez era colocada en su emplazamiento definitivo. Además, al realizar análisis microscópicos y de rayos X a varias piedras egipcias, logró descubrir cabellos dentro de ellas. Y no solo eso. Había huecos como de burbujas de aire, fibras textiles, e incluso fragmentos de cerámicas. Pero entonces, ¿cómo es posible que en las piedras utilizadas para la construcción de la Gran Pirámide de Keops se encuentren cabellos humanos y demás residuos? La explicación es sencilla y apunta a que los antiguos egipcios sabían cómo convertir la roca más dura en una pastosa masa que, durante su manipulación, podía recoger restos de materiales, o formar grumos, al igual que ocurre con la plastilina, o el cemento moderno, mientras es manipulado.
Lo cierto es que los restos microscópicos que Davidovich ha encontrado en el interior de más de 20 rocas de esa época histórica, parecen demostrar la real existencia de dicha técnica ancestral. Pero, existen además otros muchos indicios que la corroboran. Como las hendiduras de ciertos monumentos, donde se aprecia como ya preferían solo usar el ablandamiento como un acabado, y ya no como roca maciza. ¿Pueden verlo? Los tallados o las molduras añadidas a muchas construcciones tanto antiguas como viejas. Así, volvemos a corroborar tanto el uso de la alquimia del ablandamiento, como la conexión del conocimiento sagrado natural entre todas las grandes civilizaciones e imperios. De igual manera, se habla sobre esta receta secreta en algunos antiguos textos jeroglíficos. Concretamente en la llamada Estela de Famín, formada por más de 2600 jeroglíficos dispuestos en 32 columnas. Ahí se describen las fórmulas dictadas por el dios Hanum al faraón Sóser, supuesto autor de la famosa pirámide escalonada de Saqqara. En su libro, Davidovich y Morris publican la traducción que hicieron de la sorprendente estela, misma que les dejaré en la descripción del vídeo para que la traduzcan y analicen. Fue descubierta en 1889 por Charles Wilbur, en la isla de Segel, a 3 kilómetros de Asuán. La estela de Famín es conocida también como la estela química de Hanum. La razón de tan insólito nombre es muy sencilla. En ella, según Davidovich, se encuentra el recetario químico para la construcción de una especie de piedra filosofal, capaz de ablandar la roca. El mismo Davidovich, al igual que ya lo había hecho el padre Jorge Lira en Perú, realizó experimentos de ablandamiento de la piedra basándose en los textos de la Estela de Famín. Y también como su colega peruano, el científico consiguió reblandecer rocas calizas, aunque igualmente tuvo problemas para volver a solidificarlas de forma homogénea. Semejante técnica apunta a una forma de tecnología alquímica perdida, misma que difícilmente encaja con nuestros conocimientos modernos. Como si faltara aquella pieza perdida, necesaria para endurecer de nuevo la roca. Ya la reina Hatshepsut dejó escrito en el obelisco más grande del templo de Karnak que las generaciones futuras se preguntarían sobre la técnica e izado de este gran monolito. El secreto de dicha técnica, aplicada tanto en las construcciones inspiradas por esa soberana como en otros muchos monumentos faraónicos, está, en buena medida, basada en el reblandecimiento de la piedra. Con lo que, podemos ya concluir que el ablandamiento alquímico era una realidad. ¿Tienen alguna duda de toda la abrumadora evidencia presentada? Espero vuestras preguntas en Patreon para los que gusten unirse y aprender más. Así como apoyar mi investigación en torno a este proyecto de despertar mundial. Habrá ciertos vídeos especiales solo para los guerreros que se unan. Pero continuemos. Pues me queda la prueba absoluta de todo esto que afirmo. Ya que aún queda la duda sobre el endurecimiento, sobre la petrificación. La prueba única y absoluta de la existencia de la alquimia petrificante.
misma que fue buscada por tantos y tantos alquimistas. Algunos de los que ya hablamos. Sin embargo, pareciese que casi nadie logró replicar aquella calcificación. Aquellas leyendas alquímicas sobre pociones petrificantes. ¿Habrá algo de realidad en todo ello? Este es el llamado melocotón alquímico. Conservado en el Museo Arqueológico de Barcelona, es un melocotón que se encuentra de alguna forma, cristalizado en piedra. Fue encontrado en 1972, escondido en una hornacina subterránea del monasterio de Sant Cugat, en Barcelona, España. Cuando durante unas obras de restauración del monasterio, se encontró, escondido en un muro, un pequeño cofre donde reposaba el melocotón de piedra. Al principio pensaron se trataba de una escultura. Sin embargo, muchos de sus perfectos detalles no concordaban con un trabajo artesanal. Más tarde, el análisis científico de la pieza sorprendió a todos. Se analizó con varios escáneres de rayos, y también con análisis químicos. Descubriendo que el melocotón de piedra era por dentro idéntico a uno real. Es decir, tenía 3 capas internas de distinta densidad. Como si fuese la pulpa, el hueso, y la piel. Esta incluso tenía la distintiva pelusina propia de cualquier melocotón. El análisis químico encontró vitaminas A y B, así como minerales. Además, presentaba manchas, e incluso las imperfecciones propias de una fruta. Aquí la única explicación posible es que se trata de un melocotón que fue convertido en piedra por algún proceso misterioso. Ya que se descarta por completo que sea una escultura. Además, posee unos pequeños huecos por los que se piensa que se debió introducir el líquido necesario para petrificarlo. Se cree que el objeto tiene una antigüedad aproximada de unos 900 años. De cuando el monasterio de Sant Cugat estaba en su máximo esplendor. Pues era el lugar donde se reunían ciertas cortes de obispos catalanes que practicaban la alquimia. Asimismo, algunas de las cosas más notables del melocotón, es que aún posee aroma. Ese aroma tan característico. Además del aterciopelado. Y dado que esta fruta no es propia de Europa, sino de Persia, nos hace pensar que tal vez vino de Oriente. Y dado que se ha prohibido por las autoridades españolas el tomar muestras destructivas, se hace imposible de datar en términos radiológicos. Bien podría ser mucho más antiguo que lo que nos dicen. Incluso podría ser egipcio, o más antiguo. En las tradiciones chinas, el melocotón simboliza la longevidad y la inmortalidad, por lo que bien podría ser la prueba definitiva de que la búsqueda de la piedra filosofal sería mucho más real que lo que creemos posible. El melocotón pétreo se conserva en la actualidad guardado en una cámara acorazada. Una bóveda o caja fuerte ubicada dentro del Museo Arqueológico de Barcelona. Se piensa que el melocotón podría ser obra de Paracelso, quien se cree logró la transmutación del plomo en oro. Además, en su obra, La naturaleza de las cosas, nos explica algunas fórmulas para la creación de piedras artificiales, tanto silíceas como calcáreas.
Pero dado que el melocotón no fue moldeado sino petrificado, en realidad no se sabe quién, o cómo fue posible de realizar dicha proeza. También les dejaré un programa de televisión donde se tocó el tema del melocotón. Un muy buen programa que incluso examinó el melocotón en vivo. Así suena, así de rotundo, el melocotón alquímico. Se los dejaré en otro video, o en Libri, o Rumble, dependiendo de la censura y el copyright. Así que, ¿podemos ya dar fe y completa credibilidad a la alquimia antigua? ¿Podemos ya decir que toda nuestra historia ha sido ocultada y tergiversada? Ya por último, les pondré algunas fotografías mismas donde se muestra de manera excepcional e inequívoca los procesos antiguos que servían para el ablandamiento de la roca. Se nota que al principio todo lo hacían de trozos gigantes de roca sólida. Después, de trozos más pequeños sumamente bien ensamblados. Y que con el tiempo aprendieron a usar el ablandamiento ya solo como un recubrimiento. Haciéndolo todo más rápido y práctico al hacerlo por dentro en bruto. Claramente se nota cómo incluso el ablandamiento fue pasando por distintas etapas de usos y mejoras. De perfeccionamientos, y nuevas aplicaciones. Todo esto es imposible de hacer según los actuales procedimientos. Incluso con tecnología esto sería bastante complicado. Pero todo se resuelve y aclara cuando tomas en cuenta la alquimia. ¿Por qué creen que prefieren decirnos que fue con cincel y martillo después de toda la cuantiosa evidencia? Pues para ocultarnos la existencia de la alquimia. Para que no sepamos que la tecnología no existe. Que solo es una palabra inventada para así negar la existencia de un Dios creador. Nada es casualidad, amigos. Todo tiene un porqué. Una sabiduría implícita. Este proyecto llegó para revelar lo más sabio a los más sabios. Para revalorar todo aquello sagrado que nos han hecho olvidar. Su misión es hacer llegar esta información a todos. La alquimia lo es todo. Por ello ninguna conspiración o teoría puede estar más arriba. Ninguna es más importante. Pues incluso la Tierra misma como un plano dimensional es alquimia. Todo en lo que nos han mentido se revalora y clarifica al conocer la máxima verdad suprema de la alquimia. La configuración de todos los mundos. Es hora de comulgar los ideales verdaderos. Pasarles la verdad a los más jóvenes. Sacarlos de esas escuelas que no enseñan sino perversión. Es hora de negarnos a toda esta esclavitud y caminar por el sendero de la comunión en torno a la naturaleza. A vivir lo más posible fuera del sistema.
A educar hacia el futuro. Ningún canal habla de los niños, y son lo más importante. De nada sirve todo esto si no se los enseñamos. Después ya no les interesará. Es hoy el momento. Comparte. Nosotros hablamos con la verdad y seremos escuchados. Solo tienes que despertar del gran engaño. El sistema no funciona. Hora de salir. Reactive Factory Project. Llega aquí un objeto. 40 años, bueno, no 40 años, 40 años en los almacenes del Museo Arqueológico de Cataluña, pero siglos oculto en una cripta. Vamos a resolver el misterio de lo que hay ahí dentro. Llegó el momento de desvelar lo que se oculta dentro de esta caja de caudales. Un dato: para que esto esté esta noche aquí, ha habido que firmar un seguro de muchos miles de euros. La pequeña pieza que van a contemplar jamás ha estado delante de las cámaras, jamás ha estado dentro de un plató de televisión. Su historia, absolutamente increíble. Se encontró hace unos 40 años en una cripta en las entrañas de un monasterio donde había una gran tradición alquímica en Cataluña. Para muchos es exactamente eso, la prueba material, el ejemplo hecho piedra de que hubo monjes que alcanzaron conocimientos increíbles. ¿Quieren verla? En estos 40 años no ha salido del Museo Arqueológico de Cataluña. Un melocotón, ni más ni menos, simple. ¿Lo ven? Incluso, si lo observamos de cerca, y esto es un privilegio, contemplaremos con detalle la típica pelusilla, la rugosidad, mucho más que una mera pieza artística. Los medios especializados tuvieron disputas. ¿Qué era esto? ¿Por qué estaba prácticamente los huesos de esos monjes? Venerado y a la vez oculto. Pero no van a entender la historia y la profundidad de este misterio si no hacemos, con todo el cuidado, lo siguiente. Así suena, así de rotundo, el melocotón alquímico. Una auténtica roca, una piedra, un desafío al conocimiento. 40 años después, volvimos al lugar de los hechos, con Sebastián Darbó, que ha traído esta pieza increíble hasta aquí. Volvimos al lugar para comprender el auténtico enigma del milagro alquímico de este melocotón. En 1972, durante los trabajos de restauración del monasterio de Sant Cugat del Vallès, cerca de Barcelona, unos obreros encontraron un objeto totalmente singular e inusual. El entonces joven periodista Sebastián Darbó acudió al monasterio de los antiguos benedictinos para verificar de dónde había salido aquella insólita pieza. Dos operarios lo llevaron hasta una especie de cripta para señalarle la exacta localización del melocotón. Hace casi 40 años, aquí, encontraron una hornacina perfectamente tapiada con un objeto que no sabían lo que era. Al verlo, descubrieron que se trataba de un melocotón. Al principio creyeron que era un melocotón artístico, una obra de arte, pero no. Luego se descubrió que era un melocotón alquímico. Y teniendo en cuenta que este es el lugar, el osario, el mausoleo donde se enterraban los monjes para toda la eternidad,
Ellos, que eran alquimistas, este era un monasterio alquímico de toda la corona catalana aragonesa, ellos quisieron guardar con ellos también, por los siglos de los siglos, ese objeto alquímico que habían conseguido y lo guardaron muy bien. Yo creo que este melocotón alquímico fue escondido en una hornacina, posiblemente en una cripta, con motivo de la desamortización de Mendizábal a principios del siglo XIX. En esta época se saquearon muchos monasterios, se quemaron, se perdieron muchos tesoros artísticos. Tal vez le dieron una importancia especial y pensaron que lo mejor era ponerlo en un lugar seguro hasta que pudieran recuperarlo una vez que hubiese pasado, digamos, la tormenta. Y ahí se quedó hasta que fue descubierto en 1972. El arquitecto responsable de las obras de restauración del monasterio encaminó el desconcertante fruto de piedra al Museo de Arqueología de Cataluña. Fue una pieza que prácticamente no se ha expuesto nunca, sí que ha mantenido una cierta polémica, pero básicamente es una pieza que se ha guardado en una de nuestras cajas fuertes. Uno de los miembros de la redacción de la desaparecida revista Karma 7 de Barcelona fue quien primero se interesó por realizar una serie de análisis del enigmático melocotón alquímico. Se hizo también algunos análisis de a ver cómo era del interior, ¿no? Y se vio que no tenía toda la misma densidad en todas las partes. Ellos dijeron, los del museo, que se trataba de una magnífica obra escultórica hecha por un artista de la Edad Media. Evidentemente esto no era así, porque solamente con tocarlo, con la pelosilla, con el tacto, te dabas cuenta que esto no era una obra artística, no había ninguna señal de haber sido esculpido. Y José Antonio Lamí, con su grupo Hipergea, consiguió investigarlo, analizarlo. En el 78 se intentan hacer algunos análisis, pero el director de aquel momento pensó que solo se podían hacer análisis no destructivos, por tanto la pieza no se podía ni rayar ni rascar. De todos modos, se pudieron hacer una serie de pruebas ópticas, microscópicas, radiológicas, químicas, topográficas y termográficas que sorprendieron a los investigadores. O sea, el melocotón no tenía la misma temperatura y además tenía zonas vacías y además, visto por la tomografía, nos dimos cuenta que había sido manipulado. Es imposible que un artesano pueda hacer esto porque hubiera roto la pieza en dos. El prodigio del melocotón alquímico se produjo probablemente entre los siglos XII y XIII, justo en pleno auge de los maestros alquimistas. La perfección de la pieza no mostraba aparentemente señales de haber sido labrada, incluso su superficie es aterciopelada. Este melocotón alquímico, desde mi punto de vista, es importante porque ejemplifica un material, un compuesto que los alquimistas utilizaban para sus operaciones alquímicas. Estamos hablando del ácido cianhídrico que se obtenía del hueso de melocotón. Pero lo que todos preguntan es, ¿cómo se hizo y con tanta perfección el melocotón encontrado en el monasterio medieval? Habían horadado y hecho un conducto que va descendiendo hacia el interior del corazón y le habían colocado un líquido, porque en el interior del melocotón hay zonas vacías, cosa que es inexplicable. Aquí debieron colocar el líquido y a partir de ese líquido alquímico se fue efectuando el proceso de mineralización. Si tenemos en cuenta que la base del melocotón tiene que ser bastante reciente, es decir, no más de 2 siglos, por el aspecto que tiene la base, posiblemente sea un melocotón que podríamos datar sobre finales del siglo XVIII, principios del XIX. Los monjes alquimistas del monasterio de Sant Cugat pudieron haber heredado conocimientos secretos ancestrales, como el de la transformación de metales sin valor en oro o la mineralización o petrificación de material orgánico. De ser cierto, el melocotón de piedra sería uno de los objetos imposibles más enigmáticos del mundo. Casi 40 años después, nuestro amigo Sebastián Darbó regresa a las entrañas de la tierra bajo ese monasterio para encontrarse con un auténtico enigma. La historia, bueno, corrieron muchos ríos de tinta en la época
del llamado melocotón alquímico. Queremos saber más. Sebastián, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, amigo. Gracias por esta gestión, sobre todo porque tú has traído desde el Museo Arqueológico de Barcelona, es importante, ya lo he dicho en la introducción, no está en cualquier lugar. Ahí estaba custodiado. ¿Por qué? ¿Le daban importancia? Lo tienen escondido dentro de una caja fuerte, Museo Arqueológico de Cataluña. Y cuando lo entregamos, en el año 72, nos dijeron que era un objeto de impracticable codificación. Puesto que, claro, ¿esto qué es? ¿Una pieza, una obra de arte, una obra de alquímica, un cuerpo vivo, orgánico? Y ahí sigue, porque no está clasificado. El único viaje de esa oscuridad y umbral de las cajas lo ha hecho ahora contigo. Bueno, y por primera vez que está en televisión un objeto alquímico, que yo sepa. Y aquí lo tenemos. Tú no tienes duda. ¿Por qué? No, porque es que era diferente. Fíjate, si te fijas en las fotos de hace 40 años, ha perdido brillo y tacto. Pero salvo el aroma, que no tenía, era perfectamente un melocotón. Era un auténtico melocotón. Es impresionante porque yo antes he hecho la prueba, que además me lo comentaba nuestro amigo Javier Sierra, que está aquí de nuevo. Javier, buenas noches, haciendo buenas doblete. Noches. Es necesario y van a saber por qué. Porque Javier hizo sus investigaciones en Italia sobre los petrificadores. Y ahora lo contamos. Él me decía, oye, golpea el melocotón con suavidad, pero para ver que eso es algo opaco, duro, denso, como la roca, porque si no, con los planos nuestros compañeros están sacando ahora mismo, es imposible. Uno piensa que es un melocotón real. Piensa además, Iker, que estamos ante probablemente la única prueba física, real, tangible, de una transmutación alquímica. No hay un oro que tú puedas decir este oro antes era plomo, porque no tenemos la historia de ningún objeto, en fin, con contundencia que lo sepamos. Pero en el caso del melocotón, que sabemos que nunca ha sido de piedra, que nunca ha pertenecido al reino mineral, si aceptamos todo lo que parecen indicar incluso los análisis científicos del objeto, tenemos la única prueba en el mundo de una transmutación alquímica hecha aquí. Javier, pero ahí tú trasladas una enorme incógnita. ¿Por qué solo esta prueba? Eso da también para mucha reflexión y ahora lo vamos a hacer. Permitidme que presente a otro amigo, bueno, mesa de lujo, autor de libros indiscutiblemente históricos ya, como Secretos Medievales, que tiene mucho que ver con estas historias de la alquimia. Nuestro querido amigo Jesús Callejo, bienvenido, Jesús. ¿Qué tal, Iker? Muchísimas gracias. Tu impresión, tu primera impresión, luego se lo pregunto a Javier, porque Sebastián ya lo conoce más a fondo, pero... Mi primera impresión, pues además lo he tocado, lo he palpado, que yo creo que es la mejor prueba para tener un veredicto. Mi impresión es que hay dos misterios en uno. Uno es, ¿quién pudo haber hecho esta pieza? Evidentemente no es una obra artística, porque el que lo hizo habría que quitarse el sombrero. Estamos hablando de una obra alquímica. Y segunda cuestión, que a lo mejor es bueno plantearlo y nos plantea otros interrogantes. ¿Por qué un melocotón? ¿Por qué no una manzana o una naranja? El melocotón en la Edad Media no era habitual. Es decir, No existía, el melocotón no era procede conocido, no era de China, conocido. efectivamente. Luego va a Persia, de hecho se llamaba la fruta pérsica, y luego llega a Europa en la Edad Media a través de los árabes. Pero tardía. Claro, pero muy tardío. O sea, que ese melocotón sea del siglo XII o siglo XIII es un enigma en sí mismo, porque el melocotón como tal no debería estar en un convento benedictino del siglo XII o del siglo XIII. Por lo tanto, ese melocotón ya de por sí plantea una serie de interrogantes, y más si lo asociamos al simbolismo del melocotón. El melocotón, dentro de lo que son las tradiciones chinas, simboliza la longevidad y la inmortalidad. Por lo tanto, aquel que tenga un melocotón alquímico o el melocotón dorado, como hablan de las tradiciones chinas, es aquel que posee la inmortalidad. Los 8 inmortales del taoísmo, todos ellos están asociados al fruto del melocotonero. Abrimos el debate. Javier, una cosa más. Al tocarlo, ¿qué se siente? ¿Qué se percibe? ¿Por qué no es? Y extiendo la pregunta, y ahora hablaremos, Sebastián, de lo que dicen los análisis con detalle. ¿Por qué no es una prodigiosa obra artística como hay otras? Primero porque no hay muestras de cincelamiento por ningún lado. Y luego porque cuando uno tiene la oportunidad de tocarlo, de sentir cómo cae ese peso, que es un objeto pesado, en las yemas de los dedos, siente su rugosidad, la misma rugosidad que tendría la piel de esa fruta. Llama mucho la atención, por lo tanto, lo compacta que es, pero a la vez la sensación, insisto, porque evidentemente no es así, pero la sensación de que tiene esa pelusilla característica de los melocotones o esa rugosidad imperceptible. Hacer algo así con nuestros medios en la tecnología actual quizás sea
aceptable, por ejemplo, si utilizamos maderas resinosas o algún tipo de sustancia moldeable, pero incluso hoy, utilizando un mármol, no lograríamos crear ese efecto. Y creo que eso también es importante. Incluso lo que es el rabito, así de alguna forma, es impresionante cómo se ve por dentro, pero yo extiendo la pregunta, ¿por qué no? Poniéndolo un gran maestro de la época, copiador de objetos, pudo hacer esto. Hay una explicación, vamos a ver. El monasterio de Sant Cugat ciertamente es del siglo VIII, pero un monasterio que a partir del siglo XII había una escuela de alquimistas, había una apoteca, en donde creaban productos para remedios para la salud. Allí iban todos los abates de la corona catalano-aragonesa, iban una vez al año a aprender conocimiento, y también gente de la nobleza, conocimientos ocultos. Entonces incluso estuvo el Papa Silvestre II, o sea, aprendiendo alquimia, la Espangiria. Allí lo practicaban con frutos. El melocotón, como decía él, tiene toda la razón, no era conocido ni en la corona ni en la península en la Edad Media, fue muy a posteriori. Ellos consiguieron tener este melocotón y de alguna forma lo inocularon, le colocaron un líquido alquímico por su interior, que se ve, incluso sacaron el hueso. Y entonces en las tomografías que se efectuaron en la época, en el año 72, se ve como la densidad cambia desde el interior, es endógeno, de dentro para afuera, no es exógeno, cambia la densidad y cambia la temperatura. Entonces consiguieron fosilizarlo, quizá como recuerdo de su gran obra alquímica. Ellos utilizaban este melocotón y otros, lo tengo aquí, lo utilizaban como las propiedades para calmar toses, la tos, el asma, dolor de muelas, el tisis, afecciones del corazón, dolores incluso que ahora diríamos de cáncer, y mitigaban el prurito. Por lo tanto... Y para la vista también. Para la vista. Y para la vista, por lo tanto eran alquimistas de... ¿Qué dicen los análisis que puede interesar al público? A grandes rasgos. ¿Qué análisis se han hecho y qué nos dicen? En los que hicimos en el 72, bueno, primero he de decir que esto hemos de dar las gracias ante todo al grupo Hipergea, dirigido por José Antonio Lamic, recientemente fallecido, y que él lo llevó a los laboratorios Cruz Blanca, una serie de científicos dependientes de la universidad, y pudieron hacer tomografías, termografías y análisis químicos. Hicieron 56 escáneres para ver de corte transversal, que dentro, ¿qué pasaba? Encontraron que estaba vacío. Densidad variable desde el interior hacia afuera, con 3 capas diferentes de densidad, grumúsculos en el orificio, en el interior, y carbonato calcio en el interior, sulfato de hierro, esto es imposible en el mármol. Y ahora viene lo fuerte, que tenía vitaminas A y B. ¿Cómo puede tener el mármol vitaminas A y B, que es totalmente imposible? Luego las zonas vacías por donde se condujo el líquido, la solución alquímica, y últimamente la parte de ácido clorhídrico medicinal. Claro, y aquí empalmamos con esto. Ha habido análisis que hablaban, o no sé si análisis artísticos puramente, que podían o mencionaban una pieza de mármol de Carrara. Últimamente dicen, el último, que podía ser. Mira, la solidificación se llevó a cabo, según los primeros informes, tardó 32 años en producirse. O sea, si esto empezó en el siglo XII, que es cuando los grandes alquimistas estaban... Pero eso es una especulación, Sebastián. Claro, es decir, cuando vosotros lo descubrís en el año 72, en esa hornacina, no hay un hueso al lado o algo que podáis datar. Luego, puede ser del 12 o puede ser del 17 o del 18 y que alguien lo colocara allí. De todos modos, decían los técnicos que, claro, tenían que haber utilizado... un tiempo, primero un tiempo, más de 10 años, 20 años, 30 años, 50 años como máximo, pero se calculaba unos 30 y pico de años que tardó en solidificarse. Esto no se solidifica de ahora hasta para media hora, esto tardó mucho tiempo, y cuando lo consiguieron, ellos consiguieron unir el reino vegetal con el reino mineral. ¿Y por qué, Jesús, no hay más pruebas de esto? Es decir, si se consiguió ese sueño de la alquimia, casi de inmortalizar las cosas. Los alquimistas perseguían un poco eso, ¿no? La vida eterna y 1000 historias más, pero inmortalizar, por ejemplo, este melocotón que sigue ahí con nosotros esta noche y que están viendo todos ustedes. Claro, la gran pregunta que extendía un poco en su primera conclusión Javier Sierra es, bueno, ¿y por qué solo este melocotón escondido en la zona del osario de unos monjes? Es de novela, pero ¿por qué no hay más pruebas? Harían más experimentos, digo yo. No hay más pruebas que se hayan encontrado, posiblemente haya muchas más pruebas. Se sabe que cuando se empezó a utilizar la alquimia en su parte fundamental, es decir, la obtención de la obra, de la gran obra, de la piedra filosofal, esa piedra filosofal, como bien sabéis, tiene 2 vertientes muy claras.
En Oriente, en China, la alquimia china es fundamental, van buscando más la longevidad, la inmortalidad. Sin embargo, en Occidente se va buscando más la transmutación de los metales, pero siempre partiendo de esa materia prima que es la piedra filosofal. Y a partir de ahí se empezó a hacer muchísimos experimentos de todo tipo, o bien para alargar la vida, o bien para conseguir sustancias químicas que luego derivarían en la química. No lo olvidemos que la alquimia es la predecesora de la química y gracias a muchos alquimistas buscando esa piedra filosofal se encontraron sustancias químicas como el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, la potasa, por ejemplo, el cloro, es decir, incluso el alcohol etílico, son procedimientos que se consiguen a raíz de este tipo de cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se encuentran más melocotones? Que, por cierto, habría una tercera hipótesis a la hora de barajar el origen. Una puede ser la que dice Sebastián Darbo, es decir, los propios monjes fueron alquimistas. Otra, que fuera un hábil artesano que en el siglo XVIII y XIX pudiera hacer una cosa de estas, sin saber muy bien la técnica. Y la otra, que realmente procediera de China y como un regalo especial que hicieron a los monjes, se guardara pues en un lugar específico. Lo que está claro es que ellos lo consideraban pero algo muy importante, ¿no? Lo manipularon desde el momento que lo gradaron. Sí, sí, claro, pero eso es una... Y lo perforaron. Es un agujero posterior. Y lo sacaron, claro, el hueso. Entonces, hablando de las cosas que podrían haber hecho los alquimistas, son prodigiosas y os cuento solo un par de ellas, de las muchas, ¿no?, que se podrían establecer. El melocotón alquímico me parece que es una de esas pruebas fundamentales donde hay algo tangible que tú puedes tocar, fotografiar, pero se habla de lámparas perpetuas que tienen un combustible que no se extinguía nunca, las famosas lámparas perennes. Se sabe que ese combustible era un procedimiento alquímico y que a raíz de esos procedimientos alquímicos se descubrió el fósforo. Henning Kahn, era un alquimista de Hamburgo, de Alemania. Brand lo que intentaba era buscar ese combustible que no se consumiera nunca. Bueno, pues al final mezcla su propia orina con arena y consigue el fósforo. El fósforo es el portador de luz. Y lo consigue en 1669. Pero lo que él iba buscando era ese combustible que formaba parte de esa piedra filosofal. Y otra de las cosas que lo podemos atribuir directamente a los alquimistas son las vidrieras de las catedrales góticas. Se sabe que ese procedimiento para utilizar una determinada tonalidad, un color muy concreto, era a base de un procedimiento alquímico que hacía dos cosas fundamentales. Por desgracia, muchas de esas vidrieras del siglo XIII-XIV han desaparecido, pero hacían dos cosas. Cuando se proyectaba la luz solar sobre esas vidrieras, con independencia del color que tuvieran, siempre se proyectaba una luz blanca en el suelo o en la nave de la catedral. Y segunda cosa, y se puede comprobar en la Catedral de León, que todavía se conservan vidrieras auténticas, no acumulan polvo. Las vidrieras modernas, las que se han reparado, sí acumulan polvo. Las alquímicas, las que tienen una antigüedad del siglo XII, siglo XIII, es decir, cuando la alquimia estaba en su pleno auge, no conservan ese polvo. Por alguna razón, tenían una sustancia que repelía esa contaminación. Quiero aportar lo siguiente, que esto, Javier, me interesará. En el año 1835, los monjes abandonaron, los benedictinos, por el tema de la ley de desamortización, abandonaron el monasterio y tenían la biblioteca, ya se sabía, está referenciado, tenía la biblioteca más grande de la corona, la biblioteca esotérica, quiero decir, de conocimientos herméticos. Estaba en ese lugar donde estaba el melocotón. Sí, estaba en el primer piso. El primer piso del monasterio es un claustro de 144 capiteles, que además es otra historia de música. Un lugar muy especial. Es otra historia, sí, muy interesante. Bueno, pues esa biblioteca desapareció y se ha encontrado, está dividida. La tienen, ¿sabéis quién? Los jesuitas en Alemania, y la otra mitad, y eso tú lo conocerás, está en Montserrat. Los monjes, también benedictinos, en Montserrat. Esta gente eran los portadores del conocimiento, los benedictinos y los jesuitas. No olvidemos el monasterio de Ripoll también. Exacto. Pero ¿cómo es posible que tengan estos libros y claro, son de alquimia? ¿Por qué no podemos acceder a esto? Había un interés especial en esas artes. Vamos a hacer una cosa. Bueno, yo creo que la descripción de Jesús ha sido maravillosa y luego ocurre que en diferentes países del mundo estructuras, inventos de la más remota antigüedad se mantienen, por ejemplo en los seísmos, y los edificios modernos se caen. Parece que los antiguos tenían una especie de conocimiento que se ha perdido con el tiempo. Javier nos va a sorprender ahora, porque muchos amigos y amigas, ustedes seguro están diciendo, bueno, vale, pero eso tiene que tener alguna explicación. ¿Hay algún ejemplo parecido en el mundo de petrificadores? La historia que tú perseguiste en Italia yo creo que es de las más sorprendentes que se han escuchado. Hay incluso algún documento gráfico que iremos
viendo, hablamos ya de gente que quería inmortalizar en piedra el propio cuerpo humano. Sí, y no solamente el cuerpo humano, sino también modificar o alterar la materia un poco en la línea del melocotón alquímico de Barcelona. Hay que viajar a una capilla oscura dentro de las callejuelas de Nápoles que se llama la Capilla de San Severo. Allí hay una serie de representaciones escultóricas como esta que vemos en imagen, que es el Cristo velado. Es una imagen a tamaño natural, escala 1:1, de Jesucristo después de ser descendido de la cruz, que está cubierto por una sábana que permite ver todo el relieve del rostro por debajo del lienzo. Tan realista es que en su época corrió el rumor, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, de que el artista que había sido contratado por el conde Raimundo di Sangro había hecho un procedimiento alquímico que había petrificado la sábana sobre una estatua previa, y por eso es tan realista. Pero lo sorprendente no solamente son esas estatuas, que esconden también una clave, sino que hay que viajar hasta los sótanos de esa misma capilla. En una sala ovalada, en 2 armarios viejos de madera, se conservan 2 cuerpos humanos, de un hombre y de una mujer, 2 esqueletos, con la particularidad de que conservan por completo todo el sistema circulatorio. Impresionante. Se cree, de 1763, es cuando se cree más o menos que Raimundo di Sangro pudo haber hecho este experimento. Con 2 personas, dicen las malas lenguas napolitanas, vivas, quizá 2 sirvientes, a los que les inyectaron un compuesto petrificador, probablemente a base de mercurio, puesto que hay un gran componente de mercurio en esas venas petrificadas. Todas estas venas, nervios, todo el sistema, Javier, en piedra. Sí, eso es una mezcla. Yo diría que hay piedra y metal. Porque es muy sorprendente, sobre todo cuando te abren las puertas de las vitrinas y accedes a casi tocar este sistema circulatorio. Ese, por ejemplo, es un varón, el que vemos ahí. Y hay otra figura al lado, que es una persona todavía más llamativa, conserva los globos oculares casi perfectos, aquí la vemos, fíjate, con el brazo levantado, que es una mujer. Y dicen también que se produjo esa petrificación en un momento de gran esfuerzo, puesto que tiene el corazón muy dilatado. Hay otra imagen que muestra el corazón muy dilatado de la mujer. Este es el corazón del varón, y el corazón de la mujer está todavía más dilatado, y es porque parece que lo mostró, o se hizo esa petrificación en el momento en que esta mujer estaba dando a luz, agarrada a la cabecera de la cama. Por eso se quedó con el brazo levantado. ¿Y se sabe algo de la fórmula? No se sabe nada, y tampoco se sabe del paradero del bebé, aunque parece que existió un bebé petrificado hasta el siglo XIX, cuyo rastro se ha perdido hasta la fecha. La fórmula se especula con que pudo ser una composición, como decía, a base de mercurio líquido, que se inyectó con ellos 2 en vida, y ahora la polémica, que todavía sigue muy viva en el Nápoles del siglo XXI, es saber si fue Raimundo di Sangro, este príncipe de San Severo, el que ordenó ejecutar a sus 2 sirvientes para conseguir este experimento con propósitos anatómicos, porque lo que querían era tener como la muestra de que la circulación sanguínea era completa y se podía estudiar ahí. O bien, fíjate, Iker, hay otra leyenda napolitana muy viva todavía hoy, que dice que en realidad el varón que está ahí es el propio príncipe de San Severo, puesto que estas máquinas, las máquinas anatómicas es como las llaman, no se mostraron nunca en vida del príncipe, sino que aparecieron por primera vez 25 años después de la muerte de San Severo. Y cuando se abrió la tumba de Raimundo di Sangro, la tumba estaba vacía. Es como esas exposiciones, ¿no?, que ahora se han puesto muy de moda, de la plastinación. Y las personas, cuando acuden a ver estos cuerpos inmortalizados de otra forma bien distinta, se sorprenden. Bueno, pues hubo personas que intentaron descubrir la anatomía humana con estos sistemas que nos pueden parecer bizarros, terroríficos, pero que quizá tengan que ver con esta historia del melocotón. Ahora ustedes pueden participar, ven las vías de contacto, porque sería muy interesante, decía Javier Sierra, bueno, no hay cincelado. ¿Hay alguna forma sin cincelado de hacer esto? Yo no lo sé. ¿Hay alguna forma de tratamiento de los...? Bueno, pues explíquenoslo, porque queremos saber más, porque lo que hay que hacer es arrojar luz sobre esto. Claro, es misterioso que no hayamos encontrado en toda Cataluña, España, el mundo, objetos de este tipo
porque parece que había una corriente de maestros que lo lograban. Es extraño que solo quede esto. Es muy extraño. ¿Tan escondidos están? Es muy extraño la hipótesis que formulaba Jesús de que pudiera ser un regalo venido de otra cultura u otra tradición alquímica como la oriental. Podría explicarlo quizá, porque cuando algo se saca de su contexto natural, es decir, del grupo de iniciados que protegen el secreto y se manda a otro grupo, la posibilidad de que se descontrole, de que se escape, es más fácil. Quizá por eso se ha escapado en España y no se ha escapado en China, donde esa tradición hoy día sigue todavía viva y sin embargo muy tapada. No hay nada parecido, por cierto, Sebastián. No hay nada Esto es parecido. importante decirlo. En el mundo no hemos encontrado, a nivel de alquimia o de objetos extraños, algo parecido. No. A ver, en el caso de ese melocotón, al principio, en el primer piso estaba el laboratorio, la apoteca. Entonces, al parecer, al principio estuvo escondido en una hornacina en el primer piso. De allí, cuando se produjo la persecución de los frailes, es cuando debieron, como dice el historiador, debieron esconderlo en una cripta que estaba lleno... Como algo muy venerado. Sí, como un objeto insólito, un objeto imposible. Es que estamos hablando de un objeto imposible que lo tenemos aquí en televisión, ¿no? Y entonces esto es totalmente inexplicable. La verdad es que es imposible que tenga vitaminas, que tenga algún tipo de ácido, que tenga un compuesto orgánico, que cambie la densidad, que cambie la temperatura. Hoy por hoy, el último análisis efectuado por la Universidad Politécnica de Barcelona, aún con todo, reconocen que la señal enmascara la composición del material. ¿Qué señal? Los ultrasonidos. O sea, no lo tienen claro. Y además también dicen que existe en el orificio pelos blancos. Un escultor no cincela pelos blancos. Esto es imposible. Es algo realmente increíble y lo tenemos ahí y lo pueden ver, y nuestra grúa en este mismo instante está sacando detalles de algo que hemos tenido casi que hacer sonar con todo el cariño y el tacto, porque es increíble pensar que eso tiene un peso tremendo, que es algo realmente mineral. Ahí está. Ha sido un auténtico placer, Sebastián Darbó, gracias por este pequeño milagro alquímico o no, que cada uno opine, pero que está aquí y que es parte de la historia periodística de los misterios españoles. Hay que darle las gracias a dos. Uno, al Museo Arqueológico de Cataluña, que nos lo ha prestado, se ha fiado de los de la prensa, y dos, a José Antonio, a José Antonio Lamic por haberlo descubierto y haberlo analizado. Sebastián, y al gracias, grupo como Ibergea. siempre. Gracias a todos, compañeros. Hasta la próxima. Que el misterio nos acompañe. Claro que sí. Jesús, una lección más. Gracias, amigo, como siempre. Gracias. Y Javier, después del doblete, a descansar, que te lo has ganado. Muchísimas gracias. Qué pocas veces y qué privilegio es poder tocar el misterio. Porque Increíble. el misterio es evanescente, pero este está en un museo, es increíble. Material, auténtico. Estás tocando un objeto imposible.